Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando anemia microcítica hipocrómica. Causa más frecuente, anemia ferropénica, que es por hemorragia crónica. En segundo lugar, puede ser una enfermedad crónica. Lo más probable, una infección. Pero bueno, eso hasta, recuerden que si es una infección, hasta podría tener fiebre el paciente, no sé. Pero eso se averigua con otras cosas más, aparte de lo que estuvimos estudiando. Ahora, sigamos viendo este esquemita que yo les había mostrado. Fíjense, ya vimos a la anemia ferropénica, ya vimos a enfermedades crónicas, así como en general. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo le pido el laboratorio de hierro al paciente, fíjense, la ferremia me da normal o alta? Y ahí ya anemia ferropénica no puede ser, ¿tá? Porque la ferremia me dio normal o alta incluso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le pido al paciente un laboratorio de hierro y me da el hierro en sangre alto, la ferritina alta, o sea, tiene mucho hierro almacenado el paciente, y después tiene mucho hierro siendo transportado en sangre también, por la transferrina. Todo está alto. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Probablemente tenga lo opuesto a una anemia ferropénica, es decir, una hemosiderosis o hemocromatosis. ¿Cuál es no es lo mismo hemosiderosis que hemocromatosis. La diferencia está en que en la hemosiderosis el paciente no tiene síntomas y en la hemocromatosis sí. Eso es lo único. Así que, si el paciente tiene una anemia ferropénica, ustedes le hacen laboratorio de hierro y les da todo alto, hierro alto, ferritina alta, transferrina alta, pero no tiene otros síntomas, es hemosiderosis. Ahora, si le agregamos otros síntomas que ya les cuento, se llama hemocromatosis. Veamos entonces. La verdad que esto en un choice es medio difícil que el profe pregunte. Si les toca en un oral, le pueden ir contando acerca de las anemias y bueno, a él le va a gustar, digamos. Entonces, ¿qué serían la hemosiderosis y la hemocromatosis? Estas son dos enfermedades que van a estudiar en cuarto recién, ahora en patología de cuarto. Son enfermedades por depósito de hierro, o sea que va a haber mucho hierro almacenado en el organismo. Recuerden, la anemia producida por estas enfermedades, desde el punto de vista etiológico, es una anemia arregenerativa o central. O sea que por de exceso de hierro, la médula ósea también funciona mal. De acuerdo a su clasificación morfológica, dijimos que es microcítica hipocrómica, que es lo que estamos estudiando. Y como les dije, son dos entidades las que estoy nombrando acá. La hemosiderosis, que es asintomática, no tiene síntomas el paciente. ¿Cuáles pueden ser las causas de hemosiderosis? Por ejemplo, puede ser localizada una persona que tenga grandes hematomas. ¿Por qué? ¿Alguna vez, seguramente se acuerdan, vieron los hematomas que cambian de color? ¿De qué color se vuelve un hematoma? Ni bien nos golpeamos. Primero es negro, después verde, después amarillo, después desaparece. Fíjense los colores del metabolismo del hemo, ¿tá? Primero negro por la hemoglobina que se liberó, luego verde por la biliverdina, amarillo por la bilirrubina indirecta, ¿tá? Y finalmente termina desapareciendo, ¿tá? Así que grandes hematomas podrían provocar esta acumulación de hemosiderina en los histocitos, es decir, en los macrófagos del tejido conectivo. Puede ser una hemosiderosis hemolítica, es decir, que se observa en anemias hemolíticas. Ya van a ver que habitualmente las anemias hemolíticas son normocíticas, normocrómicas o macrocíticas. Así que es medio raro que tengamos este tipo de anemia por una anemia hemolítica, pero puede pasar, ¿no? Es decir, lo que vamos a observar es acumulación de hemosiderina en macrófagos de hígado y de bazo. Y después puede ser una hemosiderosis transfusional, es decir, una persona que recibe transfusiones a repetición, se empieza todo el hierro
de la sangre que le estoy transfundiendo al paciente se empieza a acumular en el hígado y el vaso, ¿tá? Donde se va a notar mucha hemosiderina, porque acuérdense que el hierro primero se almacena en los hepatocitos. Si me sobra, ahí se acumula en forma de hemosiderina en los macrófagos, ¿tá? Así que, si tenemos hemosiderina en macrófagos, es hemosiderosis, no hemocromatosis. Ahora, si ustedes empiezan a encontrar hemosiderina en células donde no debería estar, ahí ya es hemocromatosis y ya es más grave. Por ejemplo, imagínense encontrar hemosiderina en la piel, encontrar hemosiderina en glóbulos rojos, encontrar hemosiderina en hepatocitos. Eso es contrapatológico, ¿está? Así que ahí ya hablaremos de una hemocromatosis. La hemocromatosis es sintomática, ya empieza a tener clínica el paciente, la causa es genética. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado? El problema es que hay, genéticamente se deja de fabricar hepcidina. Si el paciente no fabrica hepcidina, acuérdense que la hepcidina frenaba la absorción de hierro en el intestino. Al no haber hepcidina, cada vez que el paciente come hierro, absorbe todo en gran cantidad. Y eso se empieza a acumular en exceso. No solo en el hígado, sino que el hierro se empieza a depositar en todos los tejidos. Por lo tanto, el paciente puede empezar a tener cardiomegalia, es decir, aumento del tamaño del corazón, porque se empieza a acumular hemosiderina en el músculo estriado cardíaco, y bueno, termina llevando al paciente a insuficiencia cardíaca. El paciente va a tener hepatomegalia, o sea, aumento del tamaño del hígado. Se empieza a acumular hemosiderina en el hígado. Habitualmente la hemosiderina se acumula solo en las células de von Kupfer. Eso dijimos que era lo normal. Bueno, en este paciente hay hemosiderina en los hepatocitos. No tiene que haber ahí. Bueno, así que le termina, el hierro le termina destruyendo los hepatocitos y le lleva a cirrosis. El paciente puede tener esplenomegalia, es decir, aumento del tamaño del vaso. Se empieza a acumular hemosiderina en el vaso, no solo en los macrófagos, en todos lados, y no debería ser así. Diabetes, porque se empieza a acumular hemosiderina en el páncreas, lo cual termina destruyendo los islotes de Langerhans y el paciente empieza a tener diabetes. ¿Ah? A la hemocromatosis en realidad, ¿saben cómo se le conoce? Se le conoce como la diabetes bronceada. ¿Por qué? Porque aparte de diabetes, el paciente sin tomar sol viene con una piel color dorado al consultorio. ¿Por qué? Se empieza a acumular hemosiderina en la piel. Acá está lo que el profe pregunta en los exámenes, en los choice. Esto está en el práctico incluso. El paciente empieza a tener una anemia sideroblástica. Sidero viene de sideremia, de hierro. Entonces, se empieza a acumular hemosiderina en los glóbulos rojos. ¿Cómo se ve esta hemosiderina? Se ve como un anillo, como si fuera un anillo de oro en el centro del glóbulo rojo. ¿Está? Se observan sideroblastos en anillos. ¿Está? Es decir, glóbulos rojos como si tuvieran forma de anillo, y se observan gránulos de hemosiderina en el glóbulo rojo, que se llama gránulos de Pappenheimer. Eso pregunta el profe en el examen. Ya preguntó varias veces sobre los gránulos de Pappenheimer. Entonces, los gránulos de hemosiderina en el glóbulo rojo se llama gránulos de Pappenheimer, y a las células se las llama sideroblastos en anillo. Tiene forma de anillo. ¿Ah? En la próxima clase les muestro el dibujo, así que no se hagan problema. ¿Ah? Y la hemosiderina, el hierro, se empieza a acumular en las articulaciones. Así que empieza a provocar inflamación en las articulaciones y al paciente se le vuelven rígidos. Las manos, por ejemplo, los codos, las rodillas, le duele mucho. Y esto empeora cuando el paciente come carne, cuando come hierro. ¿Por qué? Porque recuerden que por déficit de hepcidina, todo ese hierro el paciente absorbe. Así que bueno, esto ustedes lo diagnostican con una biopsia de piel nomás. No es necesario hacer una biopsia de hígado. Le sacan al paciente un pedacito de piel y cuando miran al microscopio
Si ven hemosiderina en la piel del paciente, listo, porque no debería tener hemosiderina ahí. Así que encuentran hemosiderina en la piel del paciente y listo, ya es el diagnóstico de hemocromatosis. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El paciente tiene que donar sangre seguido. En realidad no se le llama sangre, no se le llama donar sangre, se le llama sangría. El paciente tiene que hacerse sangrías. ¿Por qué? Porque esa sangre que se saca no sirve para otra persona. Entonces, vieron que las personas que estamos sanas, tenemos que donar sangre cada 3 o cada 6 meses. Bueno, este paciente se le recomienda sacarse sangre todos los meses. ¿Por qué? Así por lo menos se saca un poco de hierro. ¿Está? Así que bueno, ese sería el tratamiento porque la enfermedad no se cura. Y bueno, no comer carne. ¿Sí? Le pregunto, en esplenomegalia, ¿Sí? ¿también va a haber hemosiderina en, como este, en el vaso? Sí, en realidad el vaso, los macrófagos del vaso normalmente tienen hemosiderina. Ahora, en la hemocromatosis va a haber hemosiderina en todas las células del vaso, no solo en los macrófagos. Lo mismo con el hígado. Las células de von Kupfer del hígado tienen hemosiderina. Ahora, si los hepatocitos y todas las células del hígado tienen hemosiderina, eso ya no es normal, ¿está? Así que hígado y vaso, en la hemocromatosis, aparte de los macrófagos que habitualmente tienen hemosiderina, las demás células también, y por eso es patológico, ¿está? Gracias, profe. De nada, de nada. Así que el tratamiento es que el paciente se saque sangre seguido para eliminar un poco de hierro del cuerpo y, bueno, no comer carne, obviamente, no, porque empeora la situación. Perfecto. Y por último, esto es muy raro que el profe pregunte, pero como les dije, lo de la anemia siderolástica y los gránulos de Pappenheimer sí preguntó ya varias veces. Así que ténganlo en cuenta. Y por último, ¿qué pasa si el paciente tiene anemia microcítica hipocrómica? Yo le pido el laboratorio de hierro, pero me da la ferremia normal, la ferritina normal, la capacidad total de fijación del hierro normal, saturación de transferrina normal, todo normal. La pregunta es, paciente con anemia microcítica hipocrómica, si le da todo normal en laboratorio de hierro, ¿cuál podría ser el problema? Podría ser que el paciente tenga una talasemia. Así que, ¿qué es lo que habría que hacer en ese caso? Un estudio familiar genético, porque si el paciente tiene talasemia es una enfermedad genética y alguna otro familiar también lo va a tener. Acuérdense que en el caso de la talasemia podía ser una alfa o una beta talasemia, que también los glóbulos rojos se sintetizan pequeños, aparte de que tienen el problema de la hemoglobina, ¿no es cierto? O déficit de globinas alfa o déficit de globinas beta. Ya estudiamos la talasemia, así que ya la conocen. Perfecto, entonces. Acá les puse por las dudas, pero recuerden que ya la estudiamos. Las talasemias, recuerden que son un grupo de enfermedades hereditarias. La causa era el déficit. Si teníamos alfa talasemia, era porque había falta de globinas alfa. Entonces la hemoglobina tenía 4 globinas beta. Eso se llamaba hemoglobina beta 4 o hemoglobina H. Si el paciente tenía beta talasemia, significaba que no se sintetizaban las globinas beta. Así que la hemoglobina estaba formada por 4 globinas alfa. Esas hemoglobinas anormales formaban precipitados y dañaban la membrana plasmática del glóbulo rojo. Y provocaban hemólisis, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los estudios complementarios que podrían hacer acá? Electroforesis, ¿se acuerdan? El proteinograma electroforético y el dosaje en sangre para detectar la hemoglobina anormal. ¿Está? La hemoglobina H, o también llamada beta 4, y la alfa 4. Y un frotis sanguíneo, donde, pregunta de examen, lo que van a encontrar son dianocitos o dianocitosis, que son glóbulos rojos en forma de diana. La diana, para el que no sabe, es el blanco donde se tiran los dardos. Así se ve un dianocito, como un blanco como para tirar dardos o flechas.
¿ya? Ya les voy a mostrar estos dibujos, por si el profe les pregunta. Hace 2 años mostraba fotos de glóbulos rojos y preguntaba qué eran. Te da una gana de matarte, pero bueno, por las dudas les voy a mostrar, ¿no? Esos son los dianocitos, característicos de las talasemias, y estos dianocitos encima tienen un punteado basófilo, que es por esos precipitados de hemoglobina anormal dentro del glóbulo rojo. ¿Está? Bueno. Entonces, bueno, volvamos hacia atrás, 2 segundos. Recuerden, volvemos a repetir. Si el paciente tiene hemoglobina disminuida, tiene anemia. Ahora, si el BCM, el HCM y el HCM le daban bajo, era microcítica hipocrómica. Listo. Ya estudiamos entonces todas las anemias microcíticas hipocrómicas. Vamos a estudiar ahora a las anemias normocíticas. ¿Está? Entonces, anemia normocítica normocrómica. Recuerden que le vamos a llamar así cuando el BCM esté normal, el HCM esté normal, el CHCM esté normal, y por favor anoten ahí, el IDE esté normal. El IDE también, porque no hay ni macrocitos ni microcitos, son más o menos todos los glóbulos rojos de tamaño normal. Pero aún así tenemos anemia. Así que anoten ahí, que siempre me olvido, IDE normal. ¿Está? También. Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene una anemia normocítica, normocrómica, lo primero que vamos a mirar son los reticulocitos en sangre. Recuerden que estoy hablando de reticulocitos maduros, que son los únicos que están en sangre periférica. ¿Cuál es el valor normal de los reticulocitos en sangre? 0,5 a 1,5%. ¿Qué significa esto? Que del 100% de glóbulos rojos que yo tengo, 0,5 al 1,5% son reticulocitos maduros. El profe siempre les pregunta en porcentaje, pero por las dudas les puse acá. Si quieren decirlo por milímetro cúbico, sería 20.000 a 70.000 por milímetro cúbico de sangre. Pero en realidad el profe pregunta en porcentaje, 0,5 a 1,5. Ahora, a ustedes les va a tocar, a lo mejor en un caso clínico, les va a tocar los reticulocitos del paciente. Si el paciente tiene el hematocrito normal, no necesitan corregir nada. Pero si el paciente tiene el hematocrito bajo, necesitan corregir ese valor que aparece en el laboratorio, porque no es el valor verdadero. Piensen que no es lo mismo el 1% de 6 millones que el 1% de 3 millones. No es lo mismo, ¿está? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿está? Y acuérdense que el hematocrito es en base al total de sangre. Si el paciente tiene mucho plasma, el hematocrito podría estar bajo también. Entonces, si el paciente tiene hematocrito normal, ese número que el profe les da es el que pueden usar. Si el hematocrito les da bajo, si está bajo, corrijan el número de la siguiente manera. Entonces, acá les pongo la fórmula. La realidad es que el profe nunca tomó este cálculo, pero está en el práctico, así que por las dudas lo vamos a estudiar. Está en su apunte también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá en esta fórmula? Para hacer la corrección tenemos que colocar el porcentaje de reticulocitos que el profe me dio en el caso clínico por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal, o sea, el que debería tener. Vamos a poner un ejemplo. Les toca un paciente con un hematocrito del 30%. Está re bajo, ¿no es cierto? Porque en un hombre debería ser entre el 40 al 50%. Y los reticulocitos de 0,5%. Entonces, vamos a corregir, fíjense, van a poner 0,5%, que es los reticulocitos que aparecen en el caso clínico, por el hematocrito del paciente, que es el 30%, y debería tener el 45%. Entonces, fíjense, 0,5 por. Y ahí pueden hacer entre paréntesis lo del hematocrito, 30 dividido 45 me da 0,33. Entonces, fíjense, lo que en el laboratorio aparece como 0,5% de reticulocitos,
el valor real es 0,3%. ¿Ven? No es lo mismo. Ahora, si el hematocrito del paciente está normal, no necesitan corregir esto. Lo usan así como está. Esto les comento por las dudas. Así que solo van a hacer esta corrección si el hematocrito está muy bajo, pero la realidad es que el profe nunca les ha pedido esto a nadie. Obviamente sí el porcentaje, 0,5 a 1,5%. Entonces, pero por las dudas les enseño. Entonces, supongamos que el paciente tenga una anemia normocítica normocrónica. Miro los reticulocitos. Vamos a suponer que no hay que corregir. Miro los reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, recuerden que significaba que la anemia que tiene el paciente es arregenerativa o central. O sea, el paciente puede tener una enfermedad de médula ósea que vamos a repasar cuáles son. Ya les había dicho, pero vamos a repasar. Ahora, si los reticulocitos del paciente están normales o altos, el paciente tiene una anemia regenerativa o periférica. O sea, que lo más probable es que tenga hemorragia aguda, es lo más frecuente, o anemia hemolítica. Son las dos patologías más frecuentes que me dan anemia normocítica normocrónica. ¿Está? A ver. Priscila pregunta si el 45 es para ambos sexos a la hora de corregir. No, en la mujer es 40, porque recuerden que la mujer tiene 35 más, 40 más menos 5. ¿Está? Así que es 40 más o menos. El hombre 45. ¿Está? Así que 40 para la mujer, pero bueno, por suerte medio que no le tocó a nadie. Entonces, dependiendo cómo estén los reticulocitos, o sospecho una enfermedad de médula ósea, si los reticulocitos me dieron bajos, o sospecho hemorragia aguda o anemia hemolítica, si los reticulocitos me dieron normales o altos. Porque eso significa que la médula funciona bien, pero el problema está afuera. El paciente está perdiendo glóbulos rojos del cuerpo o se están destruyendo en el cuerpo. ¿Está? O podría ser el hiperesplenismo, que recuerden que el problema no es el glóbulo rojo, sino el vasto, que está muy acelerado, digamos. Pero bueno. Entonces, comencemos por la hemorragia aguda. ¿Por qué? Porque acá viene la pregunta obvia de la profesora Beligoy. ¿Qué diferencia hay entre hemorragia aguda y crónica? Son re diferentes. Así que hemorragia crónica ya estudiamos, pero ahora lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué es la hemorragia aguda? Es la pérdida de grandes volúmenes de sangre en muy poco tiempo, a diferencia de la hemorragia crónica, que era pérdida de pequeños volúmenes a lo largo del tiempo. Causas de hemorragia aguda. Generalmente de estas se van a dar cuenta fácil, porque el paciente perdió mucha sangre. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Si el profe le dice que al paciente lo apuñalaron o le pegaron un tiro, es como más obvio lo que tiene el paciente. Así que herida de bala o de arma blanca, o sea, una puñalada, por ejemplo. Intento de suicidio, por ejemplo, una persona que se intentó cortar las venas, por ejemplo. O, por ejemplo, la hematemesis, que es el vómito con sangre. No es que el paciente vomita con unas trazas de sangre, no. Vomita sangre, así, litros y litros de sangre. Esto ocurre generalmente cuando se rompen varices en el esófago. Ahí el paciente se puede llegar a morir en media hora. Entonces, la hemorragia aguda, si hablamos desde el punto de vista de que produce anemia, según la clasificación etiológica, dijimos que la hemorragia aguda produce una anemia regenerativa o proliferativa o periférica. O sea, el problema no es en médula ósea, es que el paciente está perdiendo sangre del cuerpo. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque los reticulocitos están o normales o altos en el paciente. Y según la clasificación morfológica, es decir, de acuerdo a los índices hematimétricos, es una anemia normocítica normocrónica. Ya lo habíamos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a poner para que lo repasen, que es lo más importante. Recuerden que ¿cómo me doy cuenta de esto? En el laboratorio, todos los índices hematimétricos están normales. DCM, HCM, CHCM y ID, que siempre me olvido acá. Todo normal. Acá está lo más importante.
Pregunta de la profesora Beligoy. ¿Qué diferencia hay entre la hemorragia crónica y la aguda? Obviamente desde el punto de vista de las anemias, ¿no? Entonces, la hemorragia crónica, ¿cuál es la causa de la anemia en la hemorragia crónica? El déficit de hierro, habíamos dicho. En cambio, en la hemorragia aguda es la pérdida de gran cantidad de glóbulos rojos del cuerpo. En cuanto a la clasificación etiológica, la hemorragia crónica produce una anemia arregenerativa o central, o sea, está fallando la médula ósea. En cambio, en la hemorragia aguda se produce una anemia regenerativa o periférica. El problema no está en médula ósea, la médula ósea funciona perfecto. El problema está afuera. Según la clasificación morfológica, la hemorragia crónica produce una anemia microcítica hipocrómica y la hemorragia aguda produce una anemia normocítica normocrómica. En el laboratorio del paciente, obviamente las dos son anemias, así que fíjense, hemoglobina baja, obviamente, porque el paciente tiene anemia. Fíjense acá, BCM, HCM y CHCM bajos. Me dice que es microcítica hipocrómica. Acá, BCM, HCM y CHCM normal, me dice que es normocítica normocrómica. Lo que ya dijimos lo puse acá nada más para que ustedes le vayan contando a la profe. Acá me da reticulocitos bajos, que me dice que la anemia es central. Acá me da reticulocitos normales o altos, que me dice que la anemia es periférica. Lo que ya dijimos. Hematocrito bajo en la hemorragia crónica. Y acá está la pregunta de Beligoy. ¿Cómo está el hematocrito en una hemorragia aguda? Depende, profe, le tienen que decir. Dentro de la primera hora de la hemorragia, el hematocrito está normal. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la misma cantidad de glóbulos rojos que de plasma. Y recuerden, un hematocrito se mide en relación al total de sangre, así que si el paciente perdió igual cantidad de glóbulos rojos y plasma, la sangre que queda va a tener hematocrito normal, porque perdió la misma cantidad de glóbulos rojos que de plasma. Luego de una hora, ahí sí, el intersticio trata de aumentar la volemia enviando líquido hacia la sangre, lo cual me diluye un poco los glóbulos rojos, así que luego el hematocrito baja, luego de una hora. Pregunta de Beligoy, ya lo dijimos varias veces, pero acá es donde les va a preguntar. Profe, ¿quién manda plasma, dijo? El intersticio. ¿Ah? Recuerden que es por... No lo dimos todavía, pero recuerden, en cardio, que hay un mecanismo de regulación de la presión arterial que se llama pasaje de líquido a través de los capilares. Entonces, cuando el cuerpo necesita más plasma, el intersticio le ayuda, colabora un poquito enviándole líquido al plasma. Así que eso pasa en una hemorragia aguda, como que el intersticio trata de colaborar para aumentar la volemia. Lo que pasa es que puede enviar líquido nomás, y eso me diluye los glóbulos rojos, por eso el hematocrito baja después de una hora. Ya vamos a estudiar en cardio, pero bueno, se observa acá. Otra cosa, no le vamos a pedir laboratorio de hierro a un paciente con hemorragia aguda, pero les puse para que comparen. Fíjense, en una hemorragia crónica, en una anemia ferropénica, vamos a tener ferremia baja, ferritina baja, saturación de transferrina y TDC o CTFH altos. En cambio, fíjense acá, en una hemorragia aguda no hay trastornos en el laboratorio de hierro, está todo normal. Así que con este cuadrito, pero está espectacular para que le cuenten al profe. Son cosas que ya dijimos, simplemente las puse en el cuadro. Y ustedes le van diciendo, profe, el BCM acá está bajo, acá está normal, y así. Le van comparando y de 10. ¿No? Perfecto, entonces. Una pregunta más. Pregunta. ¿Para qué sirve mirar los reticulocitos? Una de las respuestas ustedes ya saben. Para clasificar anemias, ¿no es cierto? Una de las cosas para las que sirve mirar reticulocito en sangre es para clasificar la anemia. Si el reticulocito me da bajo, anemia central.
Si me da normal o alto, periférica. ¿Tá? Ahora, anoten otra cosa más. ¿Para qué otra cosa sirve mirar los reticulocitos en una persona? Para controlar el tratamiento de la anemia. Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás y lo volvemos a repetir. ¿Se acuerdan que la anemia ferropénica es una anemia arregenerativa o central? Obviamente los reticulocitos están bajos en esta anemia. Cuando yo le doy al paciente el tratamiento, le digo, bueno, empezá a comer hierro, empezá a tomar sulfato ferroso, ¿cómo me doy cuenta que el paciente está mejorando? Porque los reticulocitos empiezan a aumentar, aun cuando todavía no mejoró su anemia. Si yo veo que en una anemia ferropénica los reticulocitos empiezan a aumentar, significa que el tratamiento está funcionando. ¿Está? Así que, vuelvo a repetir, pregunta de examen. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tienen los reticulocitos en sangre? Punto número 1, para clasificar las anemias en arregenerativa o regenerativa. Punto número 2, para controlar si está funcionando el tratamiento de una anemia arregenerativa. Porque empiezan a aumentar los reticulocitos que estaban bajos. Está copado, la verdad que está bueno. Entonces, el paciente por ahí sigue teniendo anemia, pero yo veo que está mejorando, de a poquito va mejorando. Porque empezaron a aumentar los reticulocitos. Así que está bueno. Puede ser que yo miro, el paciente tiene una anemia normocítica normocrómica. Miro los reticulocitos y me da normal o alto, habíamos dicho. Entonces, supongamos, no tiene hemorragia. Miro, no tiene hemorragia aguda. Bueno, puede estar teniendo una hemólisis. Recuerden que las anemias hemolíticas, ya lo dijimos varias veces, lo vuelvo a repetir, se clasifican dos tipos, inmunes o no inmunes. Las anemias hemolíticas de causa inmune pueden ocurrir por la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, incompatibilidad ABO post-transfusional. Por ahí les toca un caso clínico donde un paciente internado le transfundieron sangre y empezó con problemas. Bueno, puede haber pasado esto. Anemia falciforme, que recuerden que era cuando teníamos hemoglobina anormal y tamaño de forma de glóbulo rojo anormal, forma de os, o enfermedades autoinmunes en general. O pueden ser anemias no inmunes. Por ejemplo, la anemia falciforme también, la esferocitosis hereditaria, drogas como la cocaína. Anoten acá, pregunta de examen, ya les dije, pero vuelvo a repetir. ¿Qué prueba hacen para diferenciar una anemia hemolítica inmune de una no inmune? Prueba de Coombs prueba de Coombs indirecta. Mañana les enseño cómo se hace. Laboratorio del paciente de sangre. Aparte de la anemia, obviamente, puede llegar a tener bilirrubina total aumentada a predominio de bilirrubina indirecta. O sea, puede ser que el paciente no esté pálido, puede ser que esté amarillo. ¿Está? Y recuerden ustedes que dentro del glóbulo rojo está la lactato deshidrogenasa, así que LDH aumentada. No me pregunten qué hizo enzima, porque siempre me olvido. ¿Se acuerdan que tenemos LDH en glóbulo rojo, el músculo cardíaco, el músculo esquelético? Nunca me acuerdo qué LDH es, así que perdón, pero LDH aumentada. Si se acuerdan la hizo enzima por Bioki, mejor, pero yo no me acuerdo, por eso nunca pongo. Entonces, recuerden, si en el paciente empieza a haber mucha hemólisis, se produce mucho metabolismo del hemo, empieza a aumentar la bilirrubina indirecta. Así que el paciente va a tener ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, o sea, causa prehepática. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica del paciente que va a tener? Ictericia, a predominio de bilirrubina indirecta, hipercolia, no va a tener coluria. Si es un bebé, va a tener kernícteros, o sea, el exceso de bilirrubina indirecta atraviesa barrera hematoencefálica y empieza a dañar los ganglios basales del bebé, y puede llegar a haber fiebre y escalofríos. Porque, bueno,
se produce un proceso inflamatorio también. Ya vamos a estudiar que el paciente podría entrar en shock también y morirse. ¿Ah? En cardio vamos a estudiar que el shock o choque, cuando el paciente le baja mucho la presión y se muere, básicamente. ¿Ah? Así que bueno, recuerden que no hay coluria porque la bilirrubina indirecta, al estar unida a la albúmina, no se filtra por orina. ¿Ah? No se filtra en los riñones. Así que bueno. Vuelvo un poquito hacia atrás. Fíjense, si estuvimos viendo lo más común, que es reticulocitos normales o altos en una anemia normocítica normocrómica, que puede ser hemorragia aguda o anemia hemolítica. En la hemorragia aguda el paciente va a estar re pálido porque perdió litros de sangre. En la hemolítica probablemente esté amarillo y no perdió sangre. ¿Está? Ahora, puede ser que el paciente tenga los reticulocitos disminuidos. En ese caso, puedo sospechar enfermedades de médula ósea. Este es otro tema que el profe no les va a tomar tanto. Si ustedes le quieren hablar cuando estén hablando de anemias, porque a los chicos que les tomó anemia, los orales les tomó todo de anemia, todo. Ellos empezaron a hablar, todo lo que yo les enseñé empezaron a hablar hasta que el profe les cortó. Así que hablen todo lo que sepan, no se callen, porque ahí el profe va a empezar a preguntar. ¿Está? Si les toca anemia, empiecen. Hablen todo lo que sepan. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles podrían ser enfermedades que afectan a la médula ósea? Dijimos que pueden ser primarias, o sea, locales, que solo afectan a la médula ósea y no a otra parte del cuerpo, como por ejemplo tumores. Tenemos la aplasia medular, donde la médula deja de funcionar, leucemia, mieloma múltiple y mielodisplasia, que son cánceres de médula ósea que también se extienden a la sangre, y metástasis de otros cáncer que se diseminó hasta médula ósea. Pueden ser sustancias tóxicas que me dañan la médula ósea, como intoxicación con metales pesados, como plomo y oro, drogas como la cocaína en dosis demasiado alta, quimioterapia y radioterapia, que es para tratamiento de cáncer, me termina dañando a la médula. O pueden ser enfermedades secundarias, que quiere decir enfermedades sistémicas que también dañan a la médula ósea, como las hepatopatías y nefropatías, que disminuyen la producción de EPO, o endocrinopatías, enfermedades endócrinas, como el hipo y el hipertiroidismo, el Addison y el panhipopituitarismo. Recuerden que pan, ya lo vimos en endocrino, pan significa todo, hipo, disminuido, pituitarismo se refiere a hipófisis. Todas las hormonas de la adenohipófisis están disminuidas, así que el paciente tiene de todo. ¿Ah? Ya vamos a estudiar esto, generalmente suele ser por un tumor. Así que otras enfermedades que afectan a la médula ósea. Si el paciente tiene una enfermedad de médula ósea, obviamente tiene anemia normocítica normocrómica, reticulocitos bajos, que me dice que el problema está en médula, recuento de glóbulos rojos bajos, o sea, tiene anemia, como ya dijimos, glóbulos blancos bajos, o sea, tiene leucopenia, plaquetas bajas, es decir, tiene plaquetopenia o trombocitopenia. ¿Cómo se le llama a todo esto? Pancitopenia, que es la disminución de todos los elementos formes de la sangre. Así que, paciente con anemia normocítica normocrómica que tiene pancitopenia, es médula el problema, no hay nada que hacer. Porque si no, es raro que tenga 3 enfermedades diferentes, una que afecta a glóbulo rojo, otra a blanco y otra a plaqueta. No, es médula ósea el problema. Perfecto. Bueno, hasta ahí tendríamos que haber llegado, pero raro. A ver, perdón. Espérenme 2 segundos que busco lo que sigue. Busco acá. Ahí está. Entonces, con esto terminamos anemia
normocítica, normocrómica. Nos está quedando las anemias macrocíticas. Vuelvo un segundito hacia atrás. Repasemos dónde estamos ubicados. Entonces, recuerden el algoritmo diagnóstico. En el caso clínico que les toque, miro la hemoglobina. Si está baja, es anemia. Miro los índices hematimétricos. Si el BCM y el HCM están bajos, anemia microcítica hipocrómica, causa más frecuente, ferropénica. Si los índices hematimétricos están normales, anemia normocítica normocrómica. Le pido reticulocitos al paciente, pero lo más común es que tenga una hemorragia aguda o una hemólisis. Y nos está quedando, ¿qué pasa si el BCM es mayor a lo normal? El HCM, bueno, recuerden que el HCM no me puede dar mayor. Entonces el BCM mayor a lo normal me dice que la anemia es macrocítica. ¿Qué sospecho? Déficit de ácido fólico o de B12. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el problema? Necesitan conocer primero el metabolismo de la vitamina B9 y de la vitamina B12. Esas son preguntas de examen. Entonces, en segunda era, ustedes tienen que dominar metabolismo del hierro, del hemo, perfecto, pero de vitaminas B9, B12, que es para glóbulos rojos, y vitamina K para hemostasia. Esas tres vitaminas ustedes tienen que conocer, pero de 10, ¿está? Les voy a enseñar igual qué es lo que el profe quiere saber. Entonces, comencemos con la anemia macrocítica. Recuerden, ¿cómo yo sé que el paciente tiene una anemia macrocítica? Porque tiene el BCM alto, que me dice que es macrocítica. Recuerden, HCM alto no puede tener porque dijimos que la hipercromía no existía. Así que la anemia puede ser macrocítica normocrómica o macrocítica hipocrómica. Una de dos, ¿está? Pero hipercrómica no, porque no existe. Así que el BCM va a estar alto, el HCM normal o bajo, porque alto no existía. CHCM normal o bajo. Por favor, agreguen acá IDE aumentado. Me olvidé otra vez. Entonces, tanto en la anemia microcítica como en la macrocítica tengo el IDE aumentado. Eso me indica anisocitosis, o sea, glóbulos rojos de diferentes tamaños. Espérenme 2 segunditos que el perro acá otra vez. Perfecto. Entonces, IDE aumentado, ¿qué significa? Glóbulos rojos de diferente tamaño. Puede ser porque hay muchos microcitos en la anemia microcítica o porque hay muchos macrocitos en la anemia macrocítica. Y después recuerden, el IDE va a estar normal en una anemia normocítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sospecho? Déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. ¿Por qué? Porque son dos vitaminas que participan en la síntesis del ADN de las células eritropoyéticas. Ahora, antes de explicarles las anemias, necesito que estudiemos el metabolismo de estas vitaminas. ¿Ah? Así que, vamos a comenzar primero con la vitamina B9. Después estudiamos la B12 y ahí después le explico anemia. ¿Está? Esto sí, al profe le encanta tomar, así que esto sí, pregunta hasta choice. Si no les pregunta acá, les va a preguntar en tercera era en digestivo, porque estas vitaminas, luego de que las comemos con los alimentos, se absorben en tubo digestivo, así que a veces les cae en digestivo con este tema. Entonces, la vitamina B9 en realidad comprende a dos tipos de sustancias, el ácido fólico y los folatos, que son casi lo mismo, pero hay una diferencia en la estructura química. Entonces, el ácido fólico es también llamado monoglutamato. ¿Por qué? Porque está formado por una sustancia llamada pteridina, por un ácido para-aminobenzoico y un ácido glutámico. Por eso es un monoglutamato, porque tiene un solo ácido glutámico. En cambio, los folatos son poliglutamatos. Es la misma estructura, pero en vez de un ácido glutámico tiene varios.
Es la única diferencia. O sea, los folatos están formados por pteridina más un ácido para-aminobenzoico y muchos ácidos glutámicos. Por eso son poliglutamatos. La diferencia es que el ácido fólico resiste mejor la cocción. En cambio, los folatos se desnaturalizan rápidamente. Con la cocción, o sea, cuando hervimos porque esto está en las verduras, cuando hervimos las verduras, cuando las cocinamos, los folatos ya no sirven. Y la luz solar también. Así que, fíjense acá, los vegetales de hoja verde tienen vitamina B9. Ahora, si a esos vegetales yo los dejo a la luz del sol, una vez que los cosecho, ¿no es cierto?, pierden los folatos. Y si le hiervo estas verduras también. Así que lo mejor es comer crudas este tipo de verduras. Bueno, no se puede comer todas, pero algunas sí. ¿Está? ¿En qué alimentos voy a encontrar folatos o ácido fólico? En los vegetales de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, el berro. El berro, por ejemplo, se come en el sur del país. Acá en nuestra zona, no. Pero bueno, la rúcula, a mí la espinaca y la rúcula, una pizza con rúcula es mi sabor favorito, así que creo que no tengo problemas de vitamina B9. La espinaca también me encanta. Acelga, coliflor. ¿Está? Los frutos secos, como las almendras, las nueces, maní y avellanas, también tienen vitamina B9. Y las frutas frescas también. ¿Está? Ahora, si cocinamos estas verduras, ya se complica. A ver. El berro es una verdura de hoja verde, es muy parecida a la espinaca. Lo que pasa, yo no sé si conocen o si en Brasil se llama de otra manera. A ver, espérenme 2 segundos. A ver, así les muestro. El berro, esperen que les muestro la foto. Por ahí. Acá está. Esperen. Esto es el berro. Calculo que lo deben conocer en Brasil, pero esto es el berro. Eso. Tiene casi un sabor parecido a la espinaca o a la rúcula. Y se come en ensalada también. No sé, berro en portugués. Siempre busco así yo por las dudas porque... A ver, no sé, verdura, sopa de berro. No sé si tiene otro nombre por ahí, pero no dice. A ver, agriado parece. Y capaz que sí. Sí, yo la verdad que no sé. Para mí son todas las hojas medio iguales, pero bueno, acá en Argentina le decimos berro. Agriado. Ahí está, perfecto. Sí, son parecidos a los brotes de soja incluso, los brotecitos de soja, de nada. Acá en la zona de Santo Tomé, Chaco, esta zona no hay berro. En el sur del país sí, de Buenos Aires para abajo en Argentina se come, pero en esta zona es raro que encontremos berro para hacer ensalada. ¿Está? De nada. A ver, entonces, ¿cuánto es? Perdón. ¿Cuál es el requerimiento diario de vitamina B9? El requerimiento es de 100 microgramos por día. UG, dice acá, microgramos por día, es decir, con esta cantidad ya es suficiente para no tener ninguna falta de hierro en el cuerpo. Pero solemos comer más, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser la digestión y absorción de la vitamina B9? La digestión y la absorción de la vitamina B9 va a ocurrir en el duodeno y el yeyuno. En el caso del ácido fólico, es decir, el monoglutamato, no es necesario digerirlo. Se absorbe así como está. Los que sí necesitamos digerir son los poliglutamatos, por medio de la enzima glutamato carboxipeptidasa 2, que está en la membrana plasmática del enterocito en contacto con la luz. Así que el ácido fólico, el monoglutamato, ya se lo va a absorber directamente. Pero los folatos son atacados por esta glutamato carboxipeptidasa 2 y se convierten en monoglutamato. Así que el monoglutamato, que como se absorbe así como está, los poliglutamatos los tengo que convertir a monoglutamato y ahí recién se van a reabsorber. ¿Está?
Una vez que tenemos el monoglutamato, el ácido fólico, va a ingresar al enterocito por medio de varias proteínas transportadoras. Esto está en el apunte del profe, ¿está? ¿Cómo se llaman esas proteínas transportadoras? Una se llama H minúscula CRF, que significa transportador de folatos reducido. Esta proteína realiza el transporte de ácido fólico a pH neutro. Si no funciona esa proteína, tenemos esta otra, que es la HPCFT, es decir, transportador de folatos acoplados a protones, que actúa a pH ácido. O si no, por difusión facilitada, que es transporte pasivo. ¿Ah? El transportador de folatos reducido y el transportador de folatos acoplado a protones es transporte activo, y la difusión facilitada sabemos que es transporte pasivo. De esa manera, el ácido fólico ingresa al enterocito y luego pasa sangre por transporte pasivo. Les muestro una cosita antes de seguir. Este sería el dibujito de lo que les conté recién, ¿ven? Nosotros comemos folatos y aparece acá por la luz, ¿no es cierto? Esos folatos los tengo que convertir a ácido fólico por la glutamato carboxipeptidasa 2, ¿no? O si no, si comí ácido fólico, no lo tengo que digerir porque ya está. Ingresa al enterocito o por el transportador de folatos reducido o por el transportador de folatos asociados a protones, ambos transporte activo, o por difusión facilitada, ¿ven? Por teoría de ping-pong, como decíamos. Una vez que tengo el ácido fólico en el enterocito, por transporte pasivo pasa a sangre. La verdad que cuesta mucho estos nombres, pero bueno. Importante. El hierro. ¿En qué parte del intestino delgado se absorbió? Duodeno, yeyuno. La vitamina B9, es decir, el ácido fólico, ¿en qué parte del intestino delgado se absorbe? Duodeno, yeyuno. Hasta ahora es lo que tienen que saber. ¿Tá? Hierro, hémico, no hémico, y vitamina B9 se absorben en duodeno, yeyuno. Acá está la diferencia. La vitamina B12 se absorbe en ilion distal. Eso es lo que vamos a estudiar en un rato. Así que al profe le gusta mucho preguntar dónde se absorbe cada cosa. Así que ya les voy adelantando. Una vez que tenemos al monoglutamato, o sea, el ácido fólico en sangre, se va a transportar en sangre en forma de, ya no como monoglutamato, sino como 5-metil tetrahidrofolato unido a la albúmina, o sea que no puede circular solo en sangre. El valor normal que vamos a tener de este ácido fólico en sangre es de 2,7 a 17 nanogramos por mililitro. No es necesario que sepan eso, pero por las dudas les puse. ¿Ah? Una vez que circula por sangre, ¿cómo se va a almacenar? El 50% se va a almacenar en hígado, el 47% en glóbulos rojos, tejido conectivo, riñones y en el tubo digestivo, y el 3% en otros órganos. Así que principalmente se almacena en hígado, que es lo más importante. ¿Para qué me va a servir la vitamina B9? Para síntesis de ADN, que recuerden que en la eritropoyesis es importante. Y como ustedes estudiaron en embriología, para el cierre del tubo neural durante la gestación. Por eso las embarazadas, en el primer trimestre de embarazo, necesitan consumir ácido fólico, más que lo normal, hasta suplementos o inyecciones tienen que recibir. Porque si no, recuerden que el niño va a tener disrafia, ¿se acuerdan? No se va a cerrar bien el tubo neural. Hermi, ¿podría repetir, ¿Sí? por favor, ese del embarazo porque se me cortó? Sí, repito, perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la vitamina B9? Síntesis de ADN. Por eso, si me falta vitamina B9 en médula ósea, la médula ósea funciona mal y sintetiza glóbulos rojos muy gigantes. ¿Se acuerdan que el glóbulo rojo, primero la célula eritropoyética empieza siendo gigante, 25 micras, y va disminuyendo el tamaño hasta tener 7 a 8 micras? Entonces, si me falta vitamina B9, el ADN no se sintetiza bien y
los glóbulos rojos salen medio gigantes, son megaloblastos. ¿Tá? Por otro lado, la vitamina B9 participa del cierre del tubo neural, que eso recuerden que ocurre en el primer trimestre de embarazo. Así que las embarazadas necesitan consumir ácido fólico o suplemento o inyecciones, porque si no el niño va a presentar, no sé si se acuerdan de este nombre, les pongo en el chat, disrafias. Yo supongo que en embrio lo habrán estudiado, yo por lo menos lo estudié, que es cuando el tubo neural no se cierra bien. ¿Ah? ¿Se acuerdan los meningoceles, la espina bífida? Son problemas graves, ¿no es cierto? Perfecto, buenísimo, así que ese sería el problema. Bueno, acá está lo que charlábamos recién. Ahora, más que la vitamina B9, el profe ama tomar vitamina B12. Ama con todo su ser. Sinceramente a mí también me gusta, porque es un tema que le va a servir para como médico también. Ya les muestro por qué. Entonces, ¿por qué al profe le gusta tanto este tema? Porque es medio complicado el metabolismo de la B12. Ocurre en varios órganos del tubo digestivo, ese es el problema. Entonces, a la vitamina B12, a la vitamina B9 le llamábamos folato o ácido fólico, los dos. A la vitamina B12 le vamos a llamar también cobalamina, o si quieren poner la sigla, es CBL, que significa cobalamina, o más conocido como factor extrínseco. ¿Por qué factor extrínseco? Porque lo comemos, viene de afuera del cuerpo. Adivinen qué, ¿por qué se llama así también? Porque se tiene que unir al factor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco es producido por las células parietales del estómago. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, factor intrínseco lo produce el estómago, en algún momento se tiene que unir a esta vitamina para poder continuar el metabolismo. Ya les cuento enseguida. Por eso a la vitamina se le llama factor extrínseco. En realidad, en cuanto a su estructura química, es, en vez de, ¿vieron el grupo hemo? Que era una protoporfirina 9 más el hierro. Bueno, una estructura parecida a la protoporfirina 9, fíjense que es la corrina. Así se llama la sustancia química. Parecida a la protoporfirina 9, se llama corrina, y en el centro tiene un átomo de cobalto, ¿tá? CO con carga positiva. Esto entonces es la cobalamina. ¿En qué alimentos la vamos a encontrar esta vitamina B12? En realidad, las bacterias de las carnes rojas, hígado, leche y huevo, son las que tienen esta bacteria, esta vitamina. Así que en realidad la carne en sí no tiene vitamina B12, el hígado, la leche, el huevo tampoco, pero las bacterias que vienen en estas carnes sí tienen. Así que bueno, el cuerpo humano también, entre comillas, puede sintetizar vitamina B12. En realidad, las bacterias de la flora normal del colon pueden sintetizar B12. Vitamina K también, pero eso lo vemos en otro momento. ¿Está? Así que en realidad no hay ningún alimento que en sí tenga vitamina B12. Pero ya saben, los alimentos vienen con ciertas bacterias que no nos hacen mal, sino que nos favorecen. ¿Está? ¿Cuál es la forma sintética de la vitamina B12? La forma sintética se llama cianocobalamina. Muchas veces, seguramente, yo nunca tomé, pero vi personas que toman suplementos de B12, porque lo necesitan. Bueno, los suplementos vienen en forma de cianocobalamina, pueden venir en forma de suplementos vitamínicos, en forma de inyecciones. ¿No? ¿Por qué cianocobalamina y no cobalamina? Bueno, la cianocobalamina es más estable, no se desnaturaliza tan rápido. Así que está bueno porque en esos medicamentos dura más tiempo, digamos, ¿no? Solo por eso. ¿Cuál es el requerimiento diario? Entre 5 a 7 microgramos por día. Fíjense, es muy poquito lo que necesito de vitamina B12 para que mi cuerpo funcione perfecto. El consumo de esta vitamina va a ser unida a proteínas animales. Ahora, va a llegar un momento en donde yo voy a necesitar que esta
cobalamina se suelte de las proteínas animales, se une a otra sustancia y así. Esta es la parte medio complicada. Entonces, les hice un esquemita para explicarle el metabolismo de la vitamina B12, qué es lo que va a ir ocurriendo en cada parte, en cada órgano del tubo digestivo, porque esa es la parte que se complica. Entonces, vamos a suponer que nosotros comemos, ¿no es cierto?, carne, leche, huevo, como les dije, comemos, ¿no es cierto?, cobalamina. Recuerden, la cobalamina viene unida a proteínas animales. Proteínas, por ejemplo, de las carnes, proteínas de la leche, proteínas del huevo, todas proteínas animales. Esa cobalamina entonces ingresa a la luz del estómago. Y por el pH ácido del estómago, perdón, acá me equivoqué, por favor, corrijan esto. Esto no va acá, está mal, ¿está? Entonces, corrijan lo que les voy a decir. Entonces, cuando llegamos al estómago, la cobalamina, por el pH ácido del estómago, se separa de las proteínas animales. ¿Vieron que acá dice corrinas? No, la corrina forma parte de la cobalamina, perdón, acá me equivoqué. Borren corrina, por favor, porque me metía de pata gigante, ¿tá? La cobalamina está formada por corrina. Entonces, por el pH ácido del estómago, la cobalamina se separa de las proteínas animales, que no me sirven, ¿está? Eso tienen que colocar ahí en la parte que taché, ¿está? Perfecto. Proteínas animales va ahí en la parte donde está tachada. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que si la cobalamina, perfecto, el pH ácido del estómago me separó la cobalamina de las proteínas animales, de la carne, del huevo, de la leche con la que venía unida. ¿Saben cuál es el problema? Que la cobalamina, si no la protejo, la pepsina del estómago la podría degradar. Entonces, para evitar que la cobalamina se degrade en el estómago, se une a una proteína llamada R, o también llamada aptocorrina. Resulta ser que esta proteína R o aptocorrina se secreta acá en la saliva, en la boca. Pero, y acá está el quilombo que nos suele confundir, la aptocorrina se secreta en la boca, pero recién se une a la cobalamina en el estómago. ¿Está? Ese es el problema. Entonces vuelvo a repetir, comemos cobalamina, cuando la cobalamina llega al estómago, el pH ácido del estómago separa a la cobalamina de la proteína animal con la que venía unida, pero inmediatamente esa cobalamina se une a la proteína R, o también llamada aptocorrina, secretada en la saliva. Así que acuérdense, la aptocorrina se secreta en la saliva, pero recién se une a la cobalamina en el estómago. Y fíjense que se forma el complejo cobalamina-proteína R. ¿Ah? Hasta ahí, ustedes lo tienen escrito, pero es un poco un quilombo, la verdad. Pero al profe le gusta, así que así detallado quiero que lo aprendan. ¿Ah? Bueno, entonces, repasemos lo que pasó en el estómago. El pH ácido del estómago, que es de 1,5 a 3, rompe la unión de la vitamina B12 con las proteínas animales, que acá está bien escrito, pero en el dibujo lo hice mal. ¿Ah? Luego, inmediatamente, la vitamina B12 se une con la aptocorrina o proteína R, que es una proteína secretada con la saliva. ¿Qué pasa si la cobalamina no se une a la proteína R? El problema es que ahí la pepsina del estómago destruye a la vitamina B12. Entonces, sí o sí, necesita unirse a esta proteína R para evitar ser digerida en el estómago. Básicamente es por eso. Pasamos ahí a duodeno yeyuno. ¿Ah? ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Alguna duda? Creo que la confusión está siempre en dónde se secreta la proteína y dónde se une a la cobalamina. A mí por lo menos me costaba eso. Bueno, sigo. Bruno pregunta, ¿hay algún trastorno o enfermedad que aumente el pH del estómago y no se rompa la unión de la vitamina B12 con las proteínas animales? En realidad, no relacionado con el pH del estómago. Hay una patología que en realidad, ya la vamos a ver enseguida, me afecta la secreción de factor intrínseco por parte del estómago.
Así que ese es el problema. O sea, por el lado de la aptocorrina, lo que podría pasar, por ejemplo, ¿vieron esas personas que no secretan saliva? Hay enfermedades que hacen que las personas no secreten saliva. Entonces, si no secretan saliva, no secretan aptocorrina y seguramente que la vitamina B12 no se va a poder digerir bien. Ese podría ser un problema. No sé si conocen de nombre la fibrosis quística. Seguro que deben conocer de nombre. Fibrosis quística. Es una enfermedad que afecta a los pulmones, el páncreas, también la saliva de la boca, ¿no? Pero en sí que se afecta el pH ácido del estómago, digamos que no es el principal trastorno, ¿tá? A ver. De nada. Perdón. En un rato vamos a estudiar la gastritis atrófica. En la gastritis atrófica el pH del estómago es alcalino, o sea, no es ácido, porque no se secreta ácido clorhídrico. Pero ahí el problema no es tanto esto que hablamos recién de la aptocorrina y eso, no. El problema es el factor intrínseco, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Eso es lo más jodido acá. Entonces, seguimos. Como les dije recién, se formó el complejo cobalamina con la aptocorrina o proteína R. Eso evita que la cobalamina se digiera en el estómago. Así que continuamos el recorrido. Salimos de estómago y nos vamos a intestino delgado, específicamente a duodeno y yeyuno. Fíjense, llega a la luz del duodeno y yeyuno la cobalamina con la proteína R. Recuerden que en la luz del intestino delgado, en este momento, vamos a tener una enzima que se llama tripsina. Recuerden que la tripsina en realidad es una enzima pancreática, que se sintetiza en forma de zimógeno, ¿se acuerdan? El tripsinógeno. Ese tripsinógeno, que se secreta con el jugo pancreático, se activa en el duodeno a tripsina. La tripsina, recuerden que me degrada, me rompe la unión entre la cobalamina y la proteína R, así que la cobalamina se unió a la proteína R en el estómago para evitar que la cobalamina se digiera en el estómago. Y la transporta hasta duodeno yeyuno. En duodeno yeyuno, la tripsina, que es una enzima pancreática que actúa en la luz del duodeno, separa la cobalamina de la proteína R. De vuelta, la cobalamina se podría digerir otra vez por estas mismas enzimas, así que necesitamos una nueva proteína que la proteja. Esta vez es el factor intrínseco del estómago. De vuelta tenemos otro problema. Resulta que el factor intrínseco se secreta en estómago, pero no se une a la cobalamina en estómago. Se une recién en duodeno yeyuno, cuando la cobalamina se soltó de la proteína R. ¿Ah? Ya sé que es así, pero bueno. Vuelvo a repetir entonces. La aptocorrina es una enzima que se secreta en la boca, en la saliva, pero se une recién a la cobalamina en estómago. El factor intrínseco se secreta en estómago por las células parietales del estómago, junto con el ácido clorhídrico, pero recién se une a la cobalamina en duodeno yeyuno. Alguno se quiere matar. Pero necesitan saber eso, sí o sí, por favor. Es medio trambólico, pero bueno. ¿Por qué necesitamos que la cobalamina se una al factor intrínseco? Para evitar ser digerida en duodeno yeyuno. Porque necesitamos ir a ilion distal, donde el factor intrínseco sí o sí se absorbe junto con la cobalamina en ilion distal. ¿Está? Así que repasemos todo lo que les dije y ya les muestro la absorción. Entonces, en estómago, recuerden, la cobalamina se soltó de las proteínas animales y se une a la aptocorrina o proteína R. Nos vamos a duodeno. En duodeno yeyuno se rompe por medio de la tripsina la unión entre la vitamina B12 y la proteína R. Y ahí la vitamina B12, recuerden que se va a unir a el factor intrínseco. ¿Ah? Y finalmente, el complejo factor intrínseco y cobalamina se absorben en ilion distal. Es la única vitamina
que se absorbe en ilion distal, ténganlo en cuenta, ¿está? Entonces, repasemos. El hierro hémico, no hémico, se absorbe en duodeno yeyuno. Vitamina B9 se absorbe en duodeno yeyuno. Vitamina B12 se absorbe en ilion distal. ¿Ah? Y la digestión sí, es un poquito en estómago, un poquito en duodeno yeyuno, se absorbe en ilion distal. ¿Cómo va a ser la absorción en el ilion distal? Vamos a repasar esa parte. Igual lo tienen acá escrito. Perdón. Entonces, listo. El complejo factor intrínseco cobalamina llega a ilion distal. Llegamos, ¿tá? Llegamos al ilion distal. Pero no, perdón. Perdón. Entonces, acá tenemos el complejo formado por el factor intrínseco y la cobalamina. ¿Qué es lo que les dibujé acá? Esta célula cuadradita es el enterocito, o sea, la célula del intestino delgado del ilion distal. De este lado está la luz, ¿dónde está? Llega el complejo factor intrínseco con cobalamina. De este lado está la sangre, donde necesitamos absorber la vitamina B2. Entonces, ¿de qué manera? Para que vean la diferencia. Fíjense que el ácido fólico se absorbió por transporte activo o pasivo de un lado y transporte pasivo luego del otro lado. ¿Ah? En el caso de la vitamina B12 se realiza endocitosis para que pueda ingresar al enterocito. ¿Cómo se produce este mecanismo? El complejo formado por el factor intrínseco y la cobalamina se van a unir a un receptor que se llama cubilina AMN. Cubilina-AMN, así se llama. ¿Está? Una vez que el complejo factor intrínseco y cobalamina se une al receptor cubilina AMN, se produce la endocitosis de todo este complejo. ¿Se acuerdan que endocitosis significa que se empieza a invaginar la membrana? ¿Ah? Imagínense algo así. Se empieza a invaginar así, de esta manera, la membrana, en la zona donde está el receptor, junto con el factor intrínseco y la cobalamina unidos, y luego de esa endocitosis se forma una vesícula que se llama endosoma. ¿Ven acá? En el endosoma queda atrapada el receptor con el factor intrínseco y la cobalamina. Este endosoma se va a fusionar con otra vesícula que se llama lisosoma. ¿Tá? El endosoma entonces tiene el receptor, el factor intrínseco y la cobalamina, y el lisosoma tiene el pH ácido y las hidrolasas ácidas que yo necesito para degradar a todo este complejo que tienen acá. Entonces, el endosoma se fusiona con un lisosoma y se forma una nueva vesícula que es el endolisosoma, que les puse acá abajo. ¿Qué va a pasar dentro de ese endolisosoma? Las hidrolasas ácidas van a atacar a la cubilina AMN, que es un receptor, es proteína, y el factor intrínseco, que es proteína, y lo van a degradar a aminoácidos, que es lo que ven acá. Y ahí la cobalamina queda libre. O sea, se degrada el receptor, cubilina AMN, y el factor intrínseco, se degrada. Y la cobalamina queda libre. Esa cobalamina sale del endolisosoma y por una proteína multiresistente tipo 1 pasa a sangre. Y ahí se absorbió. Recuerden, en el metabolismo del hemo vimos cómo la bilirrubina directa sale del hepatocito por una proteína multiresistente tipo 2. Esta es tipo 1. ¿Tá? Y de esa manera se absorbe vitamina B12 a sangre. ¿Qué pasa si el paciente no tiene factor intrínseco?
que es lo que vamos a estudiar en un rato. Si el paciente en estómago no secreta factor intrínseco, la cobalamina sola no se puede absorber acá. ¿Por qué? Porque el receptor necesita de factor intrínseco y cobalamina, este receptor de acá. Cobalamina sola no se absorbe. Así que piénsenlo de esta manera. El déficit de B12 que vamos a estudiar en un rato puede ser o porque no hay B12 o porque no hay factor intrínseco. Es muy importante para la absorción de B12. Por eso el profe quiere que lo sepa. Entonces, como les puse acá, todos los pasitos, ¿qué es lo que ocurre en el ilion distal? El complejo del factor intrínseco con la cobalamina se une al receptor ubilina AMN, que está en la membrana apical de los enterocitos, se produce la endocitosis de todo el complejo, ¿ah? Y se forma el endosoma, ¿no es cierto? El endosoma luego se fusiona con un lisosoma. Las hidrolasas ácidas de este endolisosoma, fíjense cómo degradan a las proteínas cubilina AMN y al factor intrínseco y queda libre la cobalamina, ¿tá? Esta cobalamina sale del endolisosoma y luego por la proteína multiresistente tipo 1, que está en la membrana vasolateral del enterocito, pasa a sangre, ¿tá? Y ahí termina toda la digestión y absorción de vitamina B12. ¿Qué? ¿Por qué necesito que la sepan? Porque gracias a eso van a poder entender las anemias megaloblásticas, ¿está? Sobre todo la de déficit de B12, que justamente hay varias causas que la producen y es lo que les quiero contar. Una vez que la vitamina B12 pasa a sangre, se va a transportar en forma de metilcobalamina unida a la proteína transcobalamina 2, o TC2. El valor normal en sangre es de 200 a 900 picogramos por mililitro, pero no es necesario que sepan esto. Y finalmente se almacena en hígado. ¿De qué manera? Por sangre. Va a llegar hasta el hígado, donde se va a unir al receptor CD320, que está en la membrana del hepatocito, y ahí entra. Por endocitosis también. Y se almacena unida a la transcobalamina 1, dentro del hepatocito. El profe preguntó esto en los exámenes. Esto y esto. Decía, por ejemplo, la forma en la que se transporta en sangre la cobalamina es, por opción A, por la transcobalamina 2, opción B, por la transcobalamina 1, opción C, por la albúmina, opción D, por la transcobalamina 3, que inventó. Otra pregunta fue, ¿cómo se almacena la cobalamina en hepatocito? ¿Por la transcobalamina 2? ¿Por la transcobalamina 1? Fue una pregunta fea, pero bueno, ya lo ha preguntado el profe. Qué raro yo tumbando el mate. Entonces, eso que le subrayé ahí, ténganlo en cuenta porque es pregunta de examen. Y fíjense que la forma en la que se transporta en sangre es en forma de metilcobalamina. Recuerden, la vitamina B9 se transporta en sangre en forma de 5-metil tetrahidrofolato unido a la albúmina. La vitamina B12 se transporta en sangre en forma de metilcobalamina unida a la transcobalamina 2 y se almacena unida a la transcobalamina 1. ¿Tá? Preguntas feas de examen, pero fueron preguntas. ¿Qué función tiene la vitamina B12? Fíjense que también sirve para la síntesis de ADN dentro de la médula ósea, por eso es tan importante. Y también sirve para la síntesis de mielina de los nervios. Pregunta de examen. A ver si les sale, es fácil igual, pero bueno. En el momento del examen, la verdad que cuando yo leí la pregunta quedé... La pregunta decía, ¿cuál de estas no es una característica que comparten las dos vitaminas? Decía, opción A, ambas producen anemia megaloblástica. Recuerden, la pregunta es,
¿Cuál de las siguientes opciones no es compartida por vitamina B12 y 9? O sea, hay una que las diferencia. Decía, opción A, ambas producen anemia megaloblástica. Perfecto. Esa sí es porque estamos estudiando eso. Por ejemplo, opción B decía, ambas se absorben en el intestino delgado. Bueno, sí. Y después había una opción que decía, ambas producen problemas nerviosos. No, decía, ¿cómo se llama cuando el paciente tiene hormigueo? Pero no me acuerdo, ay, se me olvidó la palabra, ahora voy a buscar. Cuando el paciente tiene hormigueo, ambas producen parestesia. ¿Está? Ahí está, justo me pusieron. Perfecto. Parestesia me dice Thais, ¿cómo salía la palabra? ¿Está? Les pregunto, obviamente, ambas no producen parestesia. ¿Cuál de las dos vitaminas les parece que va a producir parestesia? Recuerden que las parestesias es adormecimiento o hormigueo. Obvio que ambas afectan al sistema nervioso, pero la vitamina B9 producía disrafia, que es defectos en el cierre del tubo neural. En cambio, fíjense acá, la vitamina B12 participa de la síntesis de mielina de los nervios. Así que, si tenemos déficit de B12, esta es la que va a producir problemas en los nervios periféricos. En cambio, la vitamina B9 afecta al tubo neural, pero eso es a nivel embriológico. Así que, esa es la diferencia. La vitamina B12 produce neuropatía periférica, o sea, adormecimiento, parestesia. Y la vitamina B9 no produce eso, produce disrafia, que nada que ver, ¿está? Que es sistema nervioso central, no periférico. Esa era la opción correcta, porque en realidad por descarte, porque las otras opciones eran obvias, que eran las dos. Pero bueno, igual les voy a pasar las preguntas y ahí la van a ver que es esa la opción. Para repasar, ahí está lo que les venía diciendo. El hierro se absorbe en duodeno, primera porción de yeyuno, la vitamina B9 en duodeno y yeyuno, pero la vitamina B12 en ilion distal. Si quieren, agréguenle ya vitamina K, que lo vamos a ver en hemostasia, duodeno, yeyuno también. Vitamina B12 nada más se absorbe en ilion distal. Perfecto, entonces. Les hice un pequeño cuadrito, como por si quieren, si le quieren contar al profe, lo pueden hacer. Entonces, recuerden, la vitamina B9, otro nombre con el que la podemos llamar es ácido fólico o folato, que son las dos formas. Y la vitamina B12, cobalamina. En cuanto a las fuentes, dijimos que la vitamina B9 las encontramos en alimentos como verduras de hoja verde, frutos secos y frutas frescas, y la vitamina B12 en las bacterias que tienen las carnes rojas, hígado, leche y huevo. En cuanto al requerimiento diario, necesitamos por día 100 microgramos de vitamina B9 para no tener ninguna enfermedad, y vitamina B12 5 a 7 microgramos por día. En cuanto a la absorción, dijimos que la vitamina B9 se absorbe en duodeno y yeyuno, ya sea por transporte activo, recuerden los transportadores de folato reducido y asociado a protones, y por difusión facilitada. En cambio, la vitamina B12 dijimos que se absorbe en ilion distal por endocitosis mediada por el receptor cubilina AMN. En cuanto al transporte en sangre, la vitamina B9 está unida a albúmina en forma de 5-metil tetrahidrofolato. Esta fue pregunta de examen. La vitamina B12 se transporta unida a la transcobalamina 2 en forma de metilcobalamina, pregunta de examen. Marquen eso. Esas fueron las dos preguntas que el profe hizo. Almacenamiento. La vitamina B9 se almacena en hígado, glóbulos rojos, tejido conectivo, riñón, aparato digestivo. Principalmente en hígado. La vitamina B12 se almacena en hígado solamente. Y en cuanto a las funciones, ambas participan de la síntesis de ADN. La vitamina B9 participa a nivel embriológico en el cierre del tubo neural, y la vitamina B12 en la síntesis de mielina de los nervios. Así que
solo la vitamina B12 puede producir neuropatía periférica si está disminuida en el cuerpo. Entonces, ahora sí, todo lo que les expliqué es para llegar a este momento. Nosotros tenemos un paciente con anemia macrocítica. Recuerden, anemia macrocítica es BCM alto, ¿no es cierto? BCM mayor a 100 femtolitros. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como médicos? Ustedes como médicos, lo primero que van a hacer es descartar causas secundarias de déficit de B12 y ácido fólico, como por ejemplo el alcoholismo. Entonces, el tabaquismo, la drogadicción, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cómo van a eliminar primero sí, descartar que el paciente tenga esto? Por historia clínica. En el caso del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, no le pueden preguntar al paciente, porque les va a mentir. Recuerden que los pacientes que son alcohólicos le van a decir que toman un vasito por día, y resulta que se toman un vodka. Lo mismo con el cigarrillo y lo mismo con las drogas ilegales. Así que van a hacer interrogatorio indirecto. Le van a preguntar al familiar del paciente si toma, si fuma, si se droga, ¿no? Si el paciente toma mucho o fuma mucho, generalmente no tiene hambre, así que no come mucho y le puede faltar estas vitaminas. O sea, el paciente está desnutrido. Si el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, la cantidad de vitaminas está disminuida porque el metabolismo del paciente está disminuido, ¿tá? En el caso del hipotiroidismo puede ser que haya comido los alimentos, pero no los haya absorbido bien a estas vitaminas, porque el tubo digestivo funciona mal en el hipotiroidismo, funciona lento. En el hipertiroidismo, el metabolismo del paciente está muy acelerado y gasta muy rápido las vitaminas. Por eso puede ser que me falte. Entonces, traten de descartar esto primero. Si ustedes interrogan al paciente y no tiene ninguna de esas cosas, recién ahí le piden dosaje en sangre de vitamina B12 y ácido fólico. Si el paciente tiene la vitamina B12 y el ácido fólico normales, tiene una anemia hemolítica, pero no por déficit de B12 y ácido fólico. Puede ser cualquiera de las otras causas que ya vimos. Recuerden lo que yo les conté. Habitualmente, las anemias hemolíticas suelen ser normocíticas, normocrómicas, pero podrían ser macrocíticas también. Lo más común es que sean con BCM y HCM normal, pero podrían ser macrocíticas. Por eso, si me da ácido fólico y B12 normal y no tiene nada de esto, de causa secundaria, y bueno, puede ser una anemia hemolítica. Vamos a suponer que le hago el dosaje en sangre de ácido fólico y me da bajo. Voy a diagnosticar entonces que el paciente tiene una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. Así le van a llamar. Vamos a suponer que yo hago dosaje de vitamina B12 en sangre y me da baja. En realidad, ahí voy a tener que hacer una prueba que se llama test de Schilling para averiguar la causa del déficit de B12. ¿Por qué? Fíjense que el paciente podría estar desnutrido o con una dieta vegetariana, podría tener anemia perniciosa o podría tener síndrome de mala absorción. Ya les cuento esto, así que no se preocupen qué significa este test de Schilling. Entonces, comencemos por la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. ¿Cuáles pueden ser las causas de que el paciente tenga esta anemia por falta de ácido fólico? Puede ser que esté disminuido el consumo de ácido fólico. Por ejemplo, un paciente desnutrido. Imagínense un niño que todo el día come cocido con leche y pan, y no va a lo mejor no come verdura, o todos los días come arroz hervido. Posiblemente tenga desnutrición y le falte vitamina B9. Puede ser pacientes, generalmente son de sexo femenino, con bulimia y anorexia.
Recuerden que en el caso de la anorexia, las pacientes no quieren comer. En el caso de la bulimia, comen, pero se provocan el vómito. Puede ser el alcoholismo, como les dije. El paciente toma alcohol, no come, así que bueno. Puede ser que el problema sea el aumento del gasto de vitamina B9 en el cuerpo. Perdón, cuando puse aumento del consumo acá, no me refiero a que se come más. Cambien la palabra de último que les voy a confundir. Aumento del gasto de vitamina B9 en el cuerpo. ¿Ah? Por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo, la paciente, el cuerpo de la paciente gasta rápido la vitamina B9. ¿Ah? Así que aumento del gasto de vitamina B9, pongan por favor, porque si no les voy a confundir. O puede ser que haya algunos fármacos que me inhiben el ciclo de los folatos. El ciclo de los folatos es un ciclo en donde la vitamina B9 participa en la síntesis de purinas y pirimidinas para formar el ADN. ¿Está? Bueno, hay algunas drogas, como acá no se ve por la luz, les pongo en el chat. Metrotexate. Eso es lo que dice en la luz. ¿Ah? Metrotexate. El metrotexate es un fármaco que se utiliza contra el cáncer, pero justamente inhibe a una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, que participa del ciclo de los folatos. Entonces, dicho en simples palabras, este fármaco impide que la vitamina B9 pueda participar en la síntesis de ADN, que yo le dije que era en donde participaba. ¿Está? Igual es una causa rara, pero bueno. Y por último, puede ser que esté disminuida la absorción de vitamina B9 en intestino. Entonces el paciente tiene una enfermedad un síndrome de mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que ustedes vieron en biopsia. Ahora, la causa más frecuente, ¿cuál es? El embarazo. Así que, caso clínico donde hay una paciente embarazada, que tiene anemia macrocítica, y es esta, ¿está? Es lo más común. Ahora, como les dije, vamos a suponer que ustedes dosan vitamina B12 en sangre y le da baja. Saben que tiene una anemia megaloblástica por déficit de B12. Bueno, hay que averiguar la causa, ¿está? Para eso hay que hacer una prueba que se llama test de Schiller. Pero fíjense acá, les cuento las causas. Como les dije, disminución del consumo de vitamina B12 con los alimentos, dieta vegetariana estricta o desnutrición. Después, puede ser que el problema esté que nosotros comemos vitamina B12, pero no se absorbe bien en el intestino, en el hígado distal. Puede ser entonces por un síndrome de mala absorción, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, en la enfermedad de Crohn. Al profe le gusta mucho preguntar resección del hígado distal. O sea, si a un paciente, imagínense que tiene un cáncer, y en una cirugía le sacan el hígado, ¿cuál de estos no va a poder absorber, por ejemplo? Y te pone hierro, vitamina K, la B12, es la B12, porque es la única que se absorbe en hígado distal. Insuficiencia pancreática. En la insuficiencia pancreática no funciona bien la digestión de los nutrientes y por eso se absorben mal. O si no, puede ser que el problema sea el déficit de factor intrínseco. Recuerden lo que yo les dije, el factor intrínseco es sintetizado en el estómago, pero se une a la cobalamina recién en duodeno y ayuno y se absorbe con la cobalamina en hígado distal. Si el paciente tiene una enfermedad en el estómago, donde no se secreta factor intrínseco, también va a tener un problema en la absorción de B12. ¿Cuáles son las causas de que el paciente tenga déficit de factor intrínseco? La gastritis atrófica o gastritis tipo A, se llama, ya la vamos a estudiar en digestivo, o una gastrectomía total o parcial, o sea, si al paciente le sacan el estómago. Por ejemplo, en la cirugía bariátrica,
o sea, las cirugías que son para adelgazar, al paciente se le suele sacar casi el 90% del estómago. Puede tener este problema. Una aclaración, si quieren, si se van a olvidar, lo anotan por ahí. A cualquiera de estas causas le voy a llamar anemia megaloblástica por déficit de B12, excepto cuando hay déficit de factor intrínseco, que es la única causa a la que le voy a llamar anemia perniciosa. Entonces, ¿qué es la anemia perniciosa? Es una anemia megaloblástica por déficit de B12, pero por falta de factor intrínseco. A la falta de consumo de vitamina B12 y a la disminución de la absorción de vitamina B12 no se le llama anemia perniciosa, ¿tá? Solamente a la que se produce por falta de factor intrínseco, ¿tá? Así que ténganlo en cuenta. Entonces, yo necesito saber cuál de estas tres causas tiene el paciente. Para eso, entonces, vamos a hacer el test de Schilling. ¿En qué consiste? Básicamente, vamos a hacerlo fácil. El test de Schilling consiste en dos etapas. En la primera etapa, le doy al paciente solo vitamina B12, marcada con una sustancia radiactiva, para ver si se absorbe o no. Ya les muestro cómo sé si se absorbe o cómo sé que no, ¿tá? Y la segunda etapa, le doy al paciente vitamina B12 con factor intrínseco, ambos marcados, para ver si se absorbe o no. Y con eso me voy a dar cuenta, dependiendo de los resultados, de la causa de la enfermedad. Entonces, el tema es así. ¿Cuál es la utilidad del test o prueba de Schilling? Averiguar la causa de la anemia megaloblástica por déficit de B12. Entonces, en la primera etapa, le doy al paciente que coma, o sea, vía oral, vitamina B12 marcada con una sustancia radiactiva. ¿Qué es lo normal? Recuerden, lo normal es que la vitamina B12 se absorba en ilion distal, pase a sangre y ese exceso de vitamina B12 se elimina por orina. Una parte se va a almacenar, obviamente, pero hay otra parte de vitamina B12 que se va a eliminar por orina. Entonces, lo que vamos a hacer es dosar en orina la sustancia radiactiva. Si la sustancia radiactiva aparece en orina, significa que la vitamina B12 se absorbió, pasó a sangre y luego a orina. Si la sustancia radiactiva que estaba unida a la B12 no aparece en orina, significa que la B12 no se absorbió. Fíjense qué fácil, ¿no? Entonces, le doy al paciente vitamina B12 marcada, lo normal es que se absorba, ¿no es cierto? Se filtra en los riñones, aparezca en orina. Y ahí se dosa la radiactividad en orina producida por esa vitamina B12 con la sustancia marcada. ¿Cuáles son los resultados que podríamos obtener? Si aparece esa radiactividad en orina, significa que la prueba me dio normal. Eso significa que la falta de B12 era por la dieta vegetariana o la desnutrición. Recuerden que la vitamina B12 está en proteínas animales nomás. No. Entonces, una persona vegetariana sí o sí tiene que consumir vitamina B12, suplementos, porque si no va a tener este problema. Así que, si la primera etapa me da normal, significa que el problema es que el paciente no está comiendo buena cantidad de B12, o porque está desnutrido o porque es vegetariano. Ahora, si el paciente come esta vitamina B12 y no aparece en orina, significa que la prueba me dio anormal. Y ahí tengo que pasar a la otra etapa para averiguar por qué no se absorbe. ¿Está? En la segunda etapa voy a hacer más o menos lo mismo. Le voy a dar al paciente vitamina B12, pero con factor intrínseco, porque yo quiero averiguar si el problema es el intestino o el estómago. El intestino porque no está absorbiendo, o el estómago porque no está fabricando factor intrínseco. Entonces, le voy a dar al paciente vitamina B12 con factor intrínseco. Se supone que si está todo bien, se tendría que absorber y aparecer en orina, como les dije. ¿Cuáles son los resultados? Si la vitamina B12 aparece en orina, significa que la prueba me dio normal. Entonces, fíjense esto. Si lo razonan, sale. ¿Está?
al paciente yo le di vitamina B12 solita en la primera etapa y no se absorbió, y luego le di vitamina B12 con factor intrínseco y sí se absorbió, ¿cuál era el problema? Y el factor intrínseco. Con eso me doy cuenta que el problema no era la B12, era que el estómago no está secretando factor intrínseco. Eso es una anemia perniciosa. Ahora, yo en la primera etapa le doy al paciente B12 y no se absorbe. En la segunda etapa le doy B12 con factor intrínseco y tampoco se absorbe. Significa que el problema no es nada, ni la vitamina ni el factor intrínseco. El problema es el intestino. Así que, en ese caso, el paciente tiene síndrome de mala absorción. Así que, acá tienen resumido esta prueba de Schilling, ¿ven? Si en la primera etapa me da normal, o sea, se absorbe vitamina B12, y en la segunda etapa también se absorbe, significa que el problema es que el paciente no está consumiendo suficiente cantidad de B12, o porque es una persona vegetariana, o porque está desnutrida, o no tiene plata para comprar alimentos con B12. Si en cambio, en la primera etapa, que cuando le di solo B12, el paciente no se absorbió esa B12, pero al darle factor intrínseco sí se absorbió, significa que el problema es la falta de factor intrínseco, ¿ven? Primera etapa normal, segunda normal, el paciente tiene anemia perniciosa. Y por último, si en ninguna de las dos etapas logré que se absorba la B12, o sea, las dos etapas me dieron anormales, síndrome de mala absorción. ¿No? Y ahí entonces completamos lo que teníamos que saber del tema. ¿Ya? A ver qué hora es. Vamos a dejar hasta ahí, ya se cumplió la hora. Mañana entonces les explico un poquito más acerca de cada tipo de anemia, déficit de B12, o sea, anemia perniciosa, dieta vegetariana y todo, como para completar el tema, porque al profe le gusta tomar casos clínicos de esto. Casos clínicos de anemia perniciosa ha tomado varias veces, ¿está? Una cosita más les digo y nos vamos. Yo tenía planeado mañana terminar glóbulos rojos y pasar a terminar anemia, dar policitemia, poliglobulia y después empezar con hemostasia. Pero decidí primero darles grupos sanguíneos, porque también es glóbulo rojo, entonces ahí ya cerramos el tema. Entonces, mañana terminamos de dar policitemia, poliglobulia y voy a adelantar un tema que es grupos sanguíneos, ABO y RH, porque es un tema de glóbulos rojos. Así que ahora en el Drive yo voy a reacomodar las clases, le digo por las dudas, por si ven que las fotos cambian de lugar, pero es porque quiero dar un tema de glóbulos rojos. Después voy a dar hemostasia y glóbulos blancos, ¿está? Solo les aviso eso por las dudas. Así que nos vemos mañana, vamos a terminar con este tema de anemia, vamos a dar policitemia y poliglobulia, y después grupos sanguíneos, ABO y RH, ¿está? Así que, chaucito, nos vemos mañana. Cualquier duda que tengan, recuerden, me pueden preguntar. Chao.